Mi nombre es Karen Martínez. En este video presentaré un análisis del caso de un accidente laboral grave ocurrido a Juan Pérez con el propósito de examinar las implicaciones legales, sociales y laborales, así como las obligaciones del empleador y los derechos del trabajador frente a la normativa colombiana. El objetivo es comprender cómo el sistema de seguridad social protege a las víctimas de accidentes laborales y proponer recomendaciones para prevenir y atender estos riesgos. Juan Pérez es empleado de una empresa de construcción. Durante sus labores rutinarias, una pieza de equipo de construcción cayó sobre él, causándole múltiples fracturas en ambas piernas y daños severos en la columna vertebral. Fue trasladado en ambulancia a un centro médico sometido a varias cirugías y tratamientos, pero a pesar de los esfuerzos médicos, el dictamen final señaló que quedó con una pérdida de capacidad laboral del 50,1%. Este nivel de pérdida le impide continuar desempeñando su trabajo habitual. Entonces, este caso nos plantea varias preguntas esenciales, las cuales se van a ir mostrando en pantalla a continuación. Para entender lo que le corresponde a Juan y poder responder estas preguntas, es necesario enmarcar el caso dentro del sistema normativo colombiano. En Colombia rige el Sistema General de Seguridad Social Integral, el cual incluye salud, pensiones, riesgos laborales y servicios sociales complementarios. En cuanto a pensiones, el Sistema General de Pensiones tiene como objeto garantizar protección contra contingencias como vejez, invalidez o muerte. Este sistema ofrece en general dos regímenes. El primero es régimen de prima media con prestación definida, el cual es administrado por Colpensiones, y el segundo es régimen de ahorro individual con solidaridad de fondos privados. Pero es importante destacar que en el caso de accidentes laborales o enfermedades profesionales interviene otro componente, el Sistema General de Riesgos Profesionales regulado por la Ley 776 de 2002. Según la Ley 776 de 2002, todo trabajador afiliado al sistema de riesgos profesionales que sufra un accidente de trabajo o enfermedad profesional tiene derecho a que el sistema le brinde servicios asistenciales, como atención médica, rehabilitación y prestaciones económicas. Estas prestaciones pueden incluir incapacidad temporal y el subsidio de salario mientras se rehabilita. Incapacidad permanente parcial si la pérdida de capacidad es entre el 5% y menos del 50%. Pensión de invalidez cuando la pérdida de la capacidad es 50% o más. Y reubicación laboral si hay recuperación parcial. En consecuencia, el sistema de riesgos profesionales es el mecanismo central para víctimas de accidentes laborales como Juan. Juan Pérez, el dictamen médico determinó una pérdida de capacidad laboral del 50,1%. Esto lo ubica por encima del umbral mínimo para ser considerado inválido según la Ley 776. Por tanto, él tiene derecho desde ese momento a que su protección cambie de incapacidad temporal o parcial a pensión de invalidez. Esto implica que dejaría de recibir salario y en su lugar recibiría una pensión que garantice su sustento. Este es un mecanismo de protección social esencial, pues garantiza que incluso si un trabajador queda incapacitado por su labor, no quede desprotegido. Para acceder a pensión de invalidez en condiciones normales, la Ley 100 exige cotizaciones regulares al sistema de pensiones. Sin embargo, en accidentes laborales, la pensión nace del sistema de riesgos profesionales, no necesariamente del régimen de pensiones de vejez. Si Juan estuviera afiliado al régimen de prima media en Colpensiones, su pensión de invalidez la asumiría la ARL correspondiente. Si estuviera en un fondo privado, igualmente la ARL asumiría el pago. Además, podría haber devolución de aportes acumulados según el régimen. Por lo tanto, su derecho a protección no depende solo de cotizaciones, sino del seguro de riesgos laborales, el cual debe estar activo al momento del accidente. Antes de llegarse a la declaración de invalidez, el trabajador puede tener incapacidad temporal si requiere tratamiento, recuperación o rehabilitación. En ese periodo, la Ley 776 establece que debe percibir un subsidio equivalente al 100% de su salario base de cotización.
Una vez concluida la rehabilitación, si el trabajador recupera parcialmente su capacidad, pero aún hay limitaciones, tiene derecho a ser reubicado en un cargo compatible con sus aptitudes. Esto protege su derecho a trabajar, pero adaptado a su nueva condición física. En el caso de Juan, como la pérdida es definitiva y superior al 50%, la reubicación probablemente no será viable, por lo que corresponde pensión de invalidez. Pero es importante mencionar este mecanismo como parte del deber del empleador. Este sistema de protección funcione, el empleador no puede limitarse solo a pagar cotizaciones. La jurisprudencia y la normativa han insistido, el empleador tiene una responsabilidad continua no solo preventiva, sino también posterior al accidente, de garantizar la salud, colaborar con la ARL, permitir rehabilitación, evitar despidos injustificados, promover la reubicación cuando sea posible y en este caso el empleador de Juan debería hacer lo siguiente: facilitar la rehabilitación, reconocer la pensión o prestaciones correspondientes, si hay posibilidad, ofrecer una reubicación compatible, no despedirlo por motivos relacionados con su incapacidad física. Entonces, en resumen, las obligaciones patronales no terminan con el accidente, sino que comienzan a partir de ese punto. En la norma de riesgos profesionales también existen figuras de indemnización cuando la pérdida de capacidad es parcial, es decir, entre el 5% y menos del 50%. En casos como estos, la Ley 776 reconoce una compensación económica calculada en salarios base de liquidación, mínimo 2 y máximo 24 salarios base. No obstante, cuando la pérdida supera el 50%, se accede a pensión de invalidez, más adecuada para reflejar la situación de incapacidad permanente. Si el trabajador estuviera en régimen de ahorro individual, la ARL podría devolver los saldos acumulados, especialmente en casos de invalidez o muerte. En el caso de Juan, lo procedente es la pensión de invalidez. Este esquema evidencia cómo la normativa busca proteger al trabajador a lo largo de su vida laboral y más allá en situaciones realmente graves. Los 6 pasos que se muestran en pantalla son los pasos que debe realizar el señor Juan Pérez para darle continuidad correspondiente a su proceso. Este es un proceso legal, pero también de derechos humanos. Garantizar que quien arriesgó su salud trabajando reciba protección y también dignidad. El caso de Juan Pérez demuestra la importancia del sistema de riesgos profesionales en Colombia como mecanismo de protección frente a accidentes laborales. Cuando ocurre un evento grave como el de Juan, el Estado a través de sus normas garantiza derechos, atención médica, rehabilitación, pensión de invalidez, protección social, pero también pone responsabilidades claras sobre los empleadores: prevención, seguridad, reubicación, compensación. Este tipo de normativas no son textos legales solamente, son instrumentos para proteger la dignidad humana, el derecho al trabajo, la seguridad y la vida. Por eso es fundamental que tanto empleadores como trabajadores conozcan sus derechos y deberes. Gracias por ver y a continuación se muestran las fuentes consultadas.